Viajar es muy rico, pero emigrar es otro cuento. Soy Paulina Lugo y este es Sin Visa ni Pasaporte, el podcast de quienes se fueron, regresaron o algún día viajaron. Quienes lejos de nuestro país nos retamos a transitar duelos, retos, demasiados, y a vivir la difícil pero increíble oportunidad de escribir una nueva historia. Hola a todos, estamos en un nuevo episodio de Sin Visa ni Pasaporte, el podcast. Yo sé que llevo varios meses desaparecida, pero estoy muy contenta de empezar una nueva temporada con nuevos invitados y nuevas historias de migración. Hoy tengo una invitada muy especial. Ella se llama Yamile Vélez. Yami, ¿cómo estás? Hola Pauli, muy bien, ¿y tú cómo estás? Súper bien. Tengo que confesarles que es muy difícil para mí pronunciar el lugar en donde se encuentra Yami, así que cuéntanos en dónde estás. Estoy en Liechtenstein, uno de los países más pequeños en el mundo y la única monarquía en Europa funcional, Wow. por decirlo así. Bueno, entonces es una fortuna poder tener una invitada desde este destino que Ujú. yo pues no lo conocía antes de conocerte a ti. Quiero contarles entonces por qué retomo podcast. Yo en varios episodios les he contado que yo vivo en un lugar pues al sur de Francia que es netamente turístico. Entonces la temporada de verano trae pues muchas oportunidades laborales y pues no era la excepción que esta familia se pusiera la camiseta y he estado trabajando muchísimo, pero eran meses pues de demasiado trabajo, además que tuve la fortuna de tener a mi mamá de visita, entonces ustedes saben que como migrantes cuando tenemos visitas queremos dedicarles pues como la mayoría de tiempo posible. Entonces, bueno, eran unos meses también como de parar, pero también como de asentarme en donde yo estoy, que es también de los temas que he hablado mucho en varios de los episodios. Pero entonces estoy muy contenta de poder retomar esta nueva temporada. Y entonces les quiero contar, para que rompamos el hielo, Yami, para que dejemos los Ujú. nervios, porque le contaba que yo también estaba nerviosa. Sí, Eh, normal al retomar. Tengo unos datos curiosos del lugar en donde tú estás. Voy a tratar de Ok, decirlo. Liechtenstein. Liechtenstein. sí, muy bien, ¿Está bien? sí, Bueno, como tú decías, es una monarquía y es muy cercano como el pueblo, ¿cierto? Entonces yo encontré que el príncipe y la familia real viven realmente allí y son muy accesibles. Incluso es posible verlos en eventos públicos o caminando por Vaduz. Es cierto. totalmente cierto, sí, es Sí, verdad. Justamente hace unas semanas se celebró como el Día Nacional de Liechtenstein, que coincide con el cumpleaños de el príncipe. ujú. Y en esos días nos encontramos mi esposo con mis niños y yo, estábamos en el supermercado y yo vi a alguien muy alta, ella, caminar Ujú, hacia nosotros. Yo decía como, ella tiene que ser la princesa. ujú. Estaba caminando, salió del centro comercial, tomó su auto, sola, Tranqui. sin ningún tipo de seguridad, pues muy aparente, obviamente ellos siempre están como Ujú. acompañados seguramente, pero súper amable, nos saludó y continuó su camino. Ese tipo de cosas, pues yo creo que no suceden en muchas partes. Sí, Ujú. sí, sí. Wow. Bueno, también encontré un dato súper curioso y es que alquilan el país entero y que durante un tiempo, pues yo no sé si sabías, fue posible alquilar ese lugar para eventos privados o corporativos. Entonces que podían personalizar las banderas, los nombres de las calles y hasta tener una moneda conmemorativa por unas horas o días. ¿Sabías ese dato? No tenía ni idea, Sí. nunca lo había escuchado. Muy curioso, bueno. También que tienen una cultura compartida con sus vecinos, que son Suiza y Austria. Contanos un Ujú. poquito de los idiomas, porque entonces es un mix ahí Sí, interesante. pues como te decía, Liechtenstein es un país pues muy particular y de hecho es el único en Europa o en el mundo que tiene el alemán como única lengua oficial. En Alemania pues hay varios dialectos en el norte, en el medio del país, al sur. En Austria igual hay dialectos y pues el suizo alemán que no se considera como tal el alemán estándar. Ujú. Y que bueno, también tienen el francés, el italiano, el romansh. En Liechtenstein solo se habla alemán y tiene mucha influencia de la parte austriaca, de los Alpes austriacos,
pero también de la parte suiza, que a pesar de que hay como cierta rivalidad, de todas maneras como que la forma en la que se comunican de alguna forma influencia la Ujú, manera en la que hablan aquí. Entonces, sí, definitivamente tienen mucho que ver, es así, ujú, las familias igual están súper mezcladas. El abuelo era suizo y la mamá de Austria y los tíos nacieron aquí, en fin. ujú. Entonces, Guau. No tienen aeropuerto también. hay tres opciones, las más cercanas como para llegar al país sería a través de Suiza, llegando o a Basel o a Zúrich, que es como Ujú, las rutas más, como sí, más convenientes para llegar al país. O ujú, también desde Memmingen en Alemania, que es más o menos a 2 horas, o en algunos sitios en Austria. ujú. Pero, pero sí, no hay aeropuerto y hay solamente un par de estaciones de tren. El tren, increíble. Ujú. Bueno, y por último, pero esto sí está muy difícil de pronunciar, que uno de los platos típicos es el Geschnokfle. Sí, es como, Sí lo pronuncié bien. sí, es como un tipo de, yo le llamo la pasta Ujú, germánica. En fin, como que en toda esta área les gusta mucho, sí, estos trocitos de pasta hecha de harina con huevo. ujú, Siempre la mezclan con mucho queso, o con verduras, o con carne y cebollas, en fin. ujú. ¿Y tú lo preparas? Aquí no mucho, No. no mucho. Ujú. La verdad es que no. Bueno, ¿y qué otra curiosidad me queda faltando? Ay, yo diría que hay demasiadas, pero es más que todo, yo diría en la parte cultural, la forma en la que la gente se presenta, la forma en la que viajan, eh, y pues lo que a todo el mundo le parece raro, no Ujú, solo a la gente de fuera de Europa, sino aquí también, es que mucha gente no conoce el país. Y cuando tú muestras o una residencia o un pasaporte de aquí, muchas veces pasa que lo tienen como que confirmar o claro, como porque no saben que chequear otra existe. vez, porque exacto, porque a Ujú. veces son como, ¿es legítimo? ¿Dónde Sí, queda ¿de dónde esto? salió? ¿Qué idioma hablan? Ujú, Entonces sí, pues eso es como algo particular de acá. ujú, Y la gente igual se siente muy orgullosa, son muy arraigados a su cultura, a sus formas, en fin. Y a ujú, pesar de ser un país tan pequeño, que esa es otra cosa, una curiosidad es que de ujú. norte a sur tú te puedes atravesar todo el país en la autopista en 20 minutos, 25 minutos. Guau, pues lo que pasa es que tiene el tamaño de una ciudad realmente, pues, o un Sí. pueblo, ¿no? Si cuentas como la parte urbana, sí, Ujú, pero en general, como hay tantas montañas mm, y tantas partes que no están como tal s urbanizadas, sí. entonces, pues sí parece más pequeño de lo que realmente es. Ujú. Pero sí, total. O sea, decir cómo pasé ¿Cuántos de cuántos Austria a habitantes Liechtenstein, hay? sí. Son aproximadamente 45.000 Mm, en total, ujú. sí. Bueno, increíble. Entonces, bueno, quiero que empecemos por el principio y es uno, porque se le ocurre emigrar a Liechtenstein? Pues inicialmente la idea surgió de mi esposo. Ujú, eh, pues él estaba muy motivado de salir de su zona de confort, del país donde estaba, y decidió aplicar a una residencia en la que, bueno, básicamente funciona como una lotería donde se presentan todos los documentos y mucha gente de Europa y incluso fuera de Europa se presenta y no hay criterios establecidos en cuanto a quiénes escogen, por qué, pero le tocó la suerte ujú, y, y pues lo aceptaron y aquí estamos. Y una de las razones también es obviamente la parte o sea, la parte política, social, económica, que en ujú, este país, igual que en Suiza, es muy estable, es un país muy seguro,
y donde obviamente hay mejores condiciones económicas que en muchos países como de la región, del centro Ujú. de Europa. Y entonces, pues esa es una motivación para mucha gente, para, sí, muchos europeos principalmente, para aplicar. Aunque también hay mucha gente que aplica a través de asilo o, o bueno, por muchas otras razones, pero principalmente eso, porque fueron transferidos para un empleo aquí o sí, simplemente tuvieron la suerte de ganar la lotería. Bueno, entonces, ubiquémonos en qué año fue esto, en qué año fue que decidieron migrar y en qué momento de la vida estabas tú. O sea, ¿qué Mm, hacías? ¿En qué ciudad vivías? sí, Etcétera. Danos contexto. sí, pues nosotros estábamos en Colombia inicialmente y de allí, mientras se solucionaba como todo el tema migratorio en 2020, estuvimos en Alemania un tiempo y cuando todo se solucionó, cuando yo recibí mi tarjeta, mi residencia, ya nos pudimos mudar acá, más o Ujú. menos sí a finales de año. Y claro, era un tiempo súper particular. Yo estaba en Colombia, estaba terminando mi universidad, estaba como pasando apenas el tema de la pandemia, todavía había mucha incertidumbre, entonces sí fue una época un poco, fue feliz, pero al mismo tiempo, sí, como te digo, de qué va a pasar, cómo va a ser la vida después de esto. Eh, no sé, había, digamos, más distancia de lo normal aquí con la gente, entonces conectar tampoco era tan fácil, que es súper importante cuando uno llega a un lugar nuevo. Entonces, sí, pues lo recuerdo como con mucha nostalgia, pero también fueron tiempos de muchos retos y de muchos choques Ujú. culturales, obviamente. Mm, Y quiero que nos cuentes un poquito, pues tú migraste muy joven, pues como nos cuentas, estabas terminando la universidad ujú. y de pronto, ¿cuál era la percepción que tenías tú como de tu vida allá? Pues como que estoy en esta, pero quizás en esto no encajo, quizás veo esta oportunidad allá, o sea, quiero que nos des un poquito Sí, de contexto tuyo. sí, pues mira, siempre he sido una persona súper curiosa y como que nunca he tenido problema de salir de mi zona de confort. Siempre me llamaron la atención los idiomas, entonces desde muy pequeña empecé con inglés, con portugués, em, y más adelante tuve la oportunidad de viajar también con mi familia y de vivir un tiempo, de hecho, en Francia, donde aprendí algo de francés. eh, y eso como que me cambió la perspectiva. Entonces yo estaba segura que iba a terminar mi carrera y de alguna forma, sea por medio del estudio, porque encontré alguna oportunidad laboral o de ese tipo, em, pues que en algún punto me iba a quizás mudar, quizás volver a explorar esos lugares en los que yo había estado o descubrir otros nuevos. Entonces, como que siempre tenía eso en mente, pero nunca tuve un plan, una fecha, límite, nada. Simplemente las cosas se fueron dando muy natural y, y ya, o sea, encontré pues un compañero de vida y, y pues sí, o sea, estaba también la opción de irnos, bueno, no sé, a otro país de Latinoamérica, quedarnos en Colombia, pero yo al final tomé como el riesgo y dije, como está bien, vámonos y vamos a ver qué sucede aquí en adelante. Y pues hasta el momento muy contenta por mi decisión. Sí, Bueno, cuando estábamos preparando este episodio, pues me contabas que pues ese proceso no fue como que, ay, bueno, nos salió y salió derechito y ustedes llegaron allá. No, o sea, ustedes han tenido varias migraciones y ha sido como un proceso también de mucho movimiento. Entonces quiero que sí. nos cuentes un poquito como de eso, porque también entonces está la llegada de tus hijos, son dos niñas, Dos, una niña y un una niño. niña y niño, que no es que hayan nacido allá tampoco perfecto, o sea, nunca el camino cuando uno migra es lineal, o sea, eso Sí. está lleno Ujú. de altibajos, entonces cuéntanos un poquito de esa historia y cómo se empezó a desarrollar como ese proyecto migratorio. Sí, pues nosotros desde ese momento hemos vivido acá y esta siempre ha sido nuestra base, pero siempre muy, como muy abiertos a recibir oportunidades
siendo como muy flexibles. En ese momento pues no teníamos hijos. Entonces tuvimos la oportunidad de estar varias veces en Panamá. eh, y allá pues obviamente el choque cultural no fue tan grande, más allá del clima, sí, de vivir una vida de playa, por decirlo así, que yo no estaba acostumbrada, yo soy una persona de montaña. Ujú, Entonces, inicialmente ese fue como el primer choque, por decirlo así, fuera de la zona de confort, otra vez, una segunda vez. Y más adelante surgió una oportunidad laboral en Estados Unidos y estuvimos allá también en 2 ocasiones y, y allá fue donde nacieron mis bebés. Entonces también como que tengo una conexión muy especial con el país, en especial con los estados donde nacieron. Eh, ujú, y sí, ha sido una oportunidad como de realmente explorar como la migración desde muchos puntos de vista, desde la parte clínica, porque estuve mucho en hospitales, obviamente, em, claro, descubriendo cómo funcionan las cosas, cómo se pide una cita, em, cuál es el trato aquí versus allí, en fin, como que ya se empieza a poner todo en una balanza donde cada vez no hay solo como dos pesas, sino otra por acá, y como que empiezas a comparar todo desde otra perspectiva, ya no diciendo como que es mejor que lo otro, sino distinto. ujú, Igual hemos estado en Alemania, entonces, pues claro, allí el tema del idioma fue un tema muy grande, el trato con la familia, que es muy distinto al de nosotros en Colombia, en fin, sí. ujú. Sí, eso que tú dices, a mí me ha parecido como muy valioso de todo este proceso de migrar y es que uno descubre que hay un montón de posibilidades de una misma situación. Total. Y lo que tú dices, por ejemplo, del sistema de salud, o sea, primero de tu parte y pues de tu esposo es una flexibilidad muy grande de decir, listo, hay una oportunidad acá, nos vamos para acá, para el otro, o sea, como que Ujú, mucho movimiento y eso también es un estilo de vida y pocas personas logran como ese nivel de adaptación de estarse moviendo pues sin una base fija por tanto tiempo, etcétera. ujú. ¿Qué particularidades de pronto ves en lo que me contabas del sistema de salud de un lado, del otro, o cosas que te parecen buenas de un lado, del otro, en los que has estado, pues? Sí, pues donde más tengo experiencia es en Colombia, que la verdad, o sea, desde mi punto de vista es un sistema de salud que está bien organizado y que brinda el servicio sin importar en qué nivel socioeconómico te encuentres. Siempre va a haber una forma de ser atendido, sea que se demore más o menos, pero al final como que toda la gente tiene la posibilidad de acceder al sistema de salud. Aquí, por ejemplo, no es algo que sea, no es algo que tú puedas elegir. La primera o uno de los primeros requisitos que hay aquí cuando llegas, tienes tu residencia y lo segundo que te piden es, ok, muéstranos tu Krankenkasse, que es como la seguridad social Ujú, del sistema de salud. Es como lo primero a lo que te tienes que inscribir cuando quieres vivir aquí. De lo contrario, no te lo van a permitir. Entonces, eso es un shock, aparte de los precios, obviamente. em, Aquí mensualmente se paga bastante, igual que en Estados Unidos si quieres como tener acceso a la salud, pero allá es una opción ujú, tenerlo o no tenerlo. Y mucha gente decide simplemente no, porque no quieren como sí cargar con estos gastos mensualmente, anualmente, que se pueden subir, mucho más si tienes como enfermedades previas, en fin. Entonces, como que la forma en la que sí, uno se aproxima aquí a la salud es muy, todos deberíamos tener por lo menos lo mínimo cubierto, que eso es como lo básico, lo que te piden como, y de ahí en adelante puedes tener como cosas extras, en fin. Y en Estados Unidos lo que sí notamos es como, sí, esa diferencia de clases, de posibilidades, que yo la verdad pues no me esperaba. Y, y muchas veces según el lugar de Estados Unidos donde estén, pues se hacen preguntas o no se hacen preguntas cuando llegas como directamente. Allá todo está muy basado
tú dónde vives, tú cuánto ganas y cuál es tu etnicidad, Ujú. básicamente. Entonces, de esa forma siento que también clasifican un poco a la gente. A mí no me pasó absolutamente nada malo. Tengo solamente cosas buenas que decir de como mis experiencias allá, pero, pero es una realidad. Entonces, pues sí, eso sería como lo principal que he notado en cuanto a diferencias. No, total, y te hace tener un criterio, lo que tú dices, no es bueno ni Ujú. malo, pues son diferentes formas de un Total, mismo sí. sistema que traerá sus beneficios y también sus cosas complicadas o por mejorar, Ujú. pero Sí, que aplica a todo, o sea, no solamente como a la parte de la salud o sí, como al acceso a él, ujú, sino a todo, o sea, la forma en la que vive la gente, cómo consigues un contrato, eh, sí, el ambiente laboral, en fin. ujú. Bueno, tú me contabas que, dentro de tus hobbies está, la música. Sí. Cuéntame un poquito de este hobby y algo muy particular del lugar en donde estás es que también necesitas un permiso para poder tener como los instrumentos y poder usarlos. Contanos un poquito de Sí, eso. pues mira, yo como te decía, yo siempre he sido demasiado musical desde muy pequeña. Me ha llamado la atención, entonces en mi casa siempre tenía por lo menos mi violín, mi guitarra, en fin, y siempre asistía como a muchas clases. Pero en Colombia yo nunca encontré que hubiera una restricción, por ejemplo, ni para las horas en las que puedes tocar el instrumento, ni, o sea, ni el volumen que estos instrumentos pueden tener, ni cuántos instrumentos tú tienes en la casa o de qué tipo y cómo llénalo aquí en una forma. Y eso fue justamente lo que nos pasó acá, que igual tenemos instrumentos, pero antes de tu ser aceptado, digamos, por la persona que te va a alquilar o a rentar el apartamento o la casa, eh, es algo que sí, Un te requisito. solicitan, sí. Sí. Ujú, Y pues la verdad fue como, ok, porque aquí se valora muchísimo el silencio, como la tranquilidad, y la gente es demasiado celosa de sus horas de descanso, de su tiempo de relajación, en fin, y cuando llega alguien que está bien, pues tocar tu instrumento, pero en ciertas horas específicamente, en ciertos periodos y no todos los días. Por ejemplo, un domingo es impensable hacer ruido, prender, no sé, la lavadora y la aspiradora al mismo tiempo, no sé, ujú, cosas de ese estilo, como que acá no sé, sí, no hay mucha tolerancia para eso, diría yo, que también está bien porque igual es tiempo de familia, acá ujú. lo llaman, em, pero sí, es algo curioso y cuando yo he querido practicar por lo menos, a veces yo digo como que, bueno, pues me voy para otra parte, no sé, a un parque o a un lugar abierto donde no moleste a nadie, pero tú tampoco te puedes llevar como todos los instrumentos que quieras y hacer un concierto con tus amigos en el bosque, Ujú, tampoco, porque igual es como, sí, es molestar, no sé, los animales, la tranquilidad del ujú, bosque, no sé. Pero sí es como una estrategia irte para afuera o simplemente esperar a los momentos sí, de posibilidad de tocar instrumentos. O pues hoy en día se encuentran un montón de opciones. Aquí todo viene, digamos, equipado con, em, sí, con audífonos, los ujú, pianos también electrónicos, las guitarras eléctricas, incluso la batería. ujú. Entonces, sí. ¿Y qué instrumentos tocas? Sí, pues yo inicié súper temprano con violín y con organeta, y ya más adelante aprendí guitarra, estuve también en clases de muchos instrumentos, pero al final me decidí y como que me quedé con esos 3 o 2, por decirlo Ujú, así, mi violín y mi guitarra, como que sí, los tengo aquí, los tengo en Colombia, como que siempre donde estoy rodeada de música, no solamente yo tocando, sino también asistiendo a eventos, en fin. ujú. Bueno, me llama mucho la atención eso porque no todas las personas podrían migrar a un lugar como este. Pues, Sí, o sea, hay muchas cosas en las que la personalidad tiene que ir acorde como a ese destino donde uno llegue. Es total, como sí. decir, si te gusta el silencio, la calma, etcétera, pues no podrías migrar a una, no sé, una ciudad principal como Nueva York, por ejemplo. Pues como que uno Ujú, tiene que
que de verdad cuestionarse si su personalidad se adapta a esta clase de lugares. Total. Cuéntanos un poquito de ti y cómo eres y qué te ha facilitado adaptarte al lugar en donde estás. Sí, pues sí, esa capacidad de adaptación es lo que más ayuda, como estar abierto. Pero yo me considero una persona igual muy tranquila. Nunca he sido de ser así de mucho ruido, de salir demasiado, de necesitar como mucha gente a mi alrededor o estar asistiendo a lugares como muy concurridos todo el tiempo, que es algo que yo escucho acá que mucha gente extraña. El ruido, la gente gritando en la calle, los carros, que acá son muchísimo menos ruidosos. em, en fin, y eso sí, como que depende mucho de tu personalidad, como tú dices, pero también como de a qué cosas le das prioridad. Entonces puede que, por ejemplo, a mí me gusta mucho salir y ver exposiciones o tener la posibilidad simplemente de ir a un restaurante aquí o allí, probar cosas nuevas. em, y es algo que acá no pasa, acá todo es muy estable, siempre son como los mismos lugares, sí hacen eventos, pero cada año es igual, em, y todo está muy afín a la cultura, a lo que les gusta acá, en fin. Entonces, eso por lo menos es algo que yo extraño, como sí, ese movimiento, ese cambio de las cosas en la gente, em, pero es algo que yo puse pues abajo en la lista de prioridades Ujú. porque a cambio tengo un montón de seguridad, tengo mi tranquilidad y, y es algo que yo sí valoro muchísimo. Entonces, sí, siendo una persona no tan extrovertida, que aquí tampoco hay muchos lugares para salir o la gente joven normalmente sale a ciertas horas o se reúnen en la casa de alguien, como que tú no ves mucha actividad en la calle afuera, siempre es en un sitio o por alguna razón en específico. Entonces, sí, es algo que para mí sí, es algo que puse como en una balanza, pero sí, total, o sea, tiene mucho que ver con tu personalidad, también el lugar al que tú escoges, porque seguramente hay cosas que te llaman tanto la atención que al final te motivan a dejar tu zona de confort, lo que te gusta o a lo que estás acostumbrado y tomar ese paso más allá. Sí, total, así es. Uno igual cuando migra eso debe tener muy claro, pues, a qué voy, cuál es el objetivo y cuáles son las Ujú. prioridades mías que me van a facilitar la adaptación en un nuevo lugar. Pues porque Sí. lo que te digo, si yo soy una persona que me encanta la fiesta, la vida social, las salidas, centros comerciales, etcétera, un lugar así no podría. A Ujú, mí me pasó, por ejemplo, que también es muy cultural, pues yo vengo de Medellín, que es una ciudad pues ujú, de demasiado movimiento, hay centros comerciales, hay sitios de fiesta, etcétera, etcétera, y llegué a un lugar que si bien pues no es un lugar alejado pues de la sociedad, pues es un lugar ujú, más tranquilo. Yo no vivo en una ciudad principal, sino que es pues acá le llaman como provincia, pero yo no tengo centros comerciales cerca. Entonces, si bien ese plan de vez en cuando me hace falta, ya uno busca otras maneras de disfrutar. Entonces, acá, ¿qué total, se sí, hace? Salir a caminar, ver el atardecer. O sea, eso suena muy romántico, pero es verdad. total. O sea, Sí, hacer un picnic. sí, tú empiezas también a adoptar las formas en las que la gente se divierte en ese lugar. Empiezas a ver como otras posibilidades. Ok, no necesito ir al centro comercial a dar vueltas toda la tarde. Sí, puedo ir y descubrir tal sitio, tal lago que está súper bonito y puedo hacer padre o lo que sea. Entonces, sí, igual hay gente que no se adapta y está bien. Como que o piensan que se van a adaptar muy bien, llegan al lugar y no era lo que esperaban o al final pues la gente cambia, o sea, la gente sí evoluciona, Ujú. les cambian los gustos o la perspectiva, uno va creciendo y con el tiempo hay cosas que antes disfrutabas hacer y ahora ya no tanto. Entonces yo siento que yo quemé muchas etapas antes que ahora realmente pues estoy como en otra época donde no tengo tanto interés por esas cosas que antes hacía o la gente con la que salía, en fin. Entonces, sí, pues es un tema complejo, Mm. sí. Sí, y también algo que yo pues noto y lo vivo también es que como que la gente acá, pues,
y es lo que veo en lo que nos cuentas, también se enfoca mucho en su propia familia. Entonces, los planes Ujú, son muy o en la casa, lo que tú decías, o se reúnen ujú. con amigos, pero en la casa de o sea, son como muy encerraditos, muchas veces el clima también influye mucho. Por Sí, ejemplo, lo que les contaba, acá el verano es la locura, todo el mundo es en la calle, en las playas, o sea, eso es como una explosión de un montón de cosas, y se acaba el verano en septiembre y la ciudad se va vaciando y cada vez hay menos gente y empieza el frío y la gente empieza a encerrarse más. Entonces también como que has quemado esas etapas, pero también estás en un momento familiar donde tus planes son con tus hijos, con tu esposo, entonces también esos otros planes pasan a un ujú, segundo lugar y es normal, esa también es la evolución, pues, sí, como de la vida y cuando uno migra, ¿sí qué más? sí, pero mira, ahora que mencionas lo de la familia, eh, aquí hay demasiadas opciones para, o sea, para todos, no importa la edad que tengas, no importa el evento que haya, siempre hay como una parte donde incluyen a los niños, donde incluyen a la gente con, sí, con familia o la gente anciana, como que siempre se tienen en cuenta muchos detalles, como que ponen el rincón para que pinten y hacen la escalera con rampa para que la gente pueda ingresar, así sea un evento de 2 días. Como que se piensa mucho en eso y esta zona, por lo menos de Europa, piensa mucho en la familia. Entonces, el país también aquí se vende como familienfreundlich, que significa como, sí, Ujú, amigable para las familias. Entonces, acá la gente se anima a tener niños justamente por eso, porque hay pues muchas ventajas en cuanto a qué hacer, actividades, dónde los llevo, música, deportes, creatividad, lo que uno se imagine. Aquí está, pues hay mucha oferta de cosas. ujú. Entonces, pues sí, Súper, sí, pues, y yo creo que también es ese concepto como de equidad, pues, como que todos puedan participar de todo, no total. importa las diferencias que puedan tener. Sí, sí, es Bueno, así. yo te quería preguntar algo, y es que yo creo que hay instantes cuando uno migra que uno siente que ya está como asentando raíces. ¿Tienes algún momento en específico que tú recuerdes de algo que te haya pasado que tú digas como que ya soy de acá, o sea, o ya siento que pertenezco a este lugar? Sí, pues la verdad es como una realización que me ha llegado muchas veces, pero sobre todo cuando no estoy aquí. Como que estando acá, yo vivo mi vida, me comunico con la gente, hago, pues sí, el día a día normal, em, pero estando afuera es cuando me he dado cuenta como extraño tal cosa, extraño esta forma más directa de comunicación. Extraño poder simplemente llamar y solicitar una cita y, o sea, como que la eficiencia, em, sí, más allá de como la forma de comunicarse, es la gente acá es muy linda, o sea, a pesar de que tienen como, cuando yo digo que aquí hablan alemán, pues la gente se imagina como no, alemán, o sea, súper agresivo, como que te están gritando todo el tiempo, pero no es así, o sea, depende mucho como del acento, del lugar de donde tú vengas, y hay gente pues que habla mucho más fuerte que el otro, pero es algo que yo, por lo menos cuando estoy afuera, me doy cuenta, y inmediatamente llego a Colombia, es como el tono de voz es otro, la forma en la que uno se interrumpe con la otra persona, como todas estas dinámicas sociales, es lo que yo digo, uff, ya estoy muy acostumbrada a otra cosa. O sí, en cuanto a la comida, como al supermercado, yo digo como, o sea, yo ya sé dónde encontrar tal cosa y tal otra y sé lo que me gusta y esto hace parte de mi dieta ahora, entonces como que salirme de ahí y encontrar, explorar en otros lugares es otra cosa en la que yo digo, uff, sí, como que mi casa, ¿sabes? Como ese sentimiento de añorar tu día a día, en fin, cuando te vas de vacaciones o lo que sea, que tú extrañas tu cama y tu almohada, así estés en un hotel 5 estrellas, lo que sea, como que sí. Entonces, como que son pequeños detalles en los que uno dice como, ok, creo que ya me estoy adaptando, me siento en casa, pero, pero obviamente es un proceso muy largo, de muchos años. Yo llevo muy poco tiempo acá comparado con otra gente y como hablábamos antes, es algo muy cíclico.
Ahora yo me siento muy asentada, muy estable, pero hay momentos en como que en todo este camino de la migración donde uno se siente totalmente perdido o extraña cosas que antes decía como, pues Eso como no me que no hace le ves falta. nada, Sí. sí, Ujú. em, y así, pero, o sea, es muy normal y sí, o sea, igual transitar por esos momentos mientras tú te sientas o sea, comfortable, Cómoda. eh, cómoda Sí. en el lugar donde estés, pues es normal. Y esto es algo que me pasa mucho, como que me vienen muchas palabras, porque acá, bueno, No, a mí sí, también me pasa. A mí sí también me pasa. pasa y a veces me preocupa porque cuando uno está, pues digamos que acá es como que francés, ¿cierto? Y yo hablo con Sí. mi esposo español, pero si por ejemplo hay otra persona que trata de hablarme en inglés, yo Ujú. como que me cuesta mucho cambiarme el chip, de dejar de Sí, pensar sí. en francés, de luchar con mi francés a hablar Es que inglés pasa o mucho. confundo frase, pues no, en estos Sí. días yo dije, me preocupa porque se me está olvidando el inglés, o sea, no, me Ujú. enredo, sí, sí. Sí, no, es que sobre todo en esa época de aprendizaje donde tu cerebro está muy abierto, pero a ciertas cosas como que estás absorbiendo todo, no hay espacio como para escarbar por allá en el cerebro y sacar la palabra Sí. correcta en los idiomas que hablas. A mí me pasa mucho y yo antes hablaba francés, como te dije, un poco, o sea, no mucho, pero ahora yo empiezo la primera frase en francés y termino en alemán o en inglés. Sí, O a veces creo que meto son algo ahí, ahí son en como español. las neuronas ahí corriendo, como que, ¿cuál es esa? ¿Cuál es esa? Sí, 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 justamente ayer estuve en Múnich y me pasó, fui a un café colombiano y al momento de pagar, en alemán se dice Karte para pagar con tarjeta. Y el chico me dijo, con carta. Y yo, sí, sí, por favor. Tú también dices carta, a no mí lo también sé. me pasa. Y él cayó en cuenta, pero es normal. O sea, al final como que sí, los idiomas te moldean la forma en la que hablas, te expresas y es gracioso, pero también es muy Eso es, particular. sí, y es como un reto también como mental. Pues Ujú, como te digo, en estos días que alguien empezó a hablar en inglés, yo era tratando de crear la frase y ya metía como que el pronombre en francés y yo ujú, decía, ¿por qué no me acuerdo? Pero entonces es como un reto de, pues entonces, ¿cómo hago para no volver a practicar y que no se me olvide o no confundirse? Yo creo ujú, eso lo saca uno de la comodidad total, en todo sentido, pues la migración lo hace en todo sentido, los idiomas y qué más, y tú que estás expuesta a varios idiomas y se vuelve complejo, pues ujú. como que uno separar, como que bueno, voy a cambiar este chip y voy a hablar español y apago el otro, pues eso no pasa. Sí, 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 es así. Yo todo el día Con tus estoy hijos. sí, justo con los niños, pues es todo un tema porque hay muchas como formas en las que tú puedes enseñar un idioma o como estrategias que usan las familias en la casa. Entonces está el tema de la estrategia OPOL, que es One Parent, One Language. em, no sé, hay otros, por ejemplo, el que nosotros hemos implementado muy naturalmente es como el de One Situation, One Language, que es hablando según lo que esté sucediendo alrededor, según el contexto. Entonces, si yo estoy sola directamente teniendo una conversación con niños, yo hablo en español directamente, no importa, sí, sobre todo si Ujú, estoy sola, pero en la calle, en el doctor, en el colegio, en el bus, lo que sea, pues obviamente hay que adaptarse. sí, Y si yo claro. empiezo a dar órdenes o estoy, sí, dando, no sé, un aviso o estoy diciendo cuidado, pues la idea es que la gente de alrededor también, pues Sí, tiene que entienda. ser el idioma del contexto en donde Exacto, estén. entonces yo ahí cambio directamente a alemán y sé qué es lo que ellos entienden más rápido. Entonces, cuando son situaciones así, inmediatamente alemán. Pero cuando nos sentamos en la mesa es inglés, para que todos en la casa entendamos. O Ujú. sea, mi alemán es bueno, pero no es perfecto. Ujú. Igual que el español de mi esposo, igual que el español, el inglés y el alemán de mis niños. Entonces, como que sí, sí es algo muy particular, pero también muy bonito de ver.
como, Ujú, sí, como alguien tan naturalmente, sin tanto estrés, sin estudiar, como que simplemente van adquiriendo el idioma según con quién están, cambian. em, pero sí, o sea, seguramente al final terminarán hablando alemán entre ellos o ujú. será como su idioma elegido, pero igual yo sigo ahí con la esperanza de que en algún punto hablen muy bien español. Sí, claro. ¿De Ujú. dónde es tu esposo? Él es alemán de Bayern, del sur de Ujú, Alemania. ujú. Sí, Ay, como pero no, y esa parte nos faltó, pues, ¿cómo se conocieron? sí, nos conocimos, volvemos al comienzo. Nos Sí. conocimos en Medellín, justamente. Pues yo vivía allá muchos años. Y, y pues realmente ninguno de los dos esperaba como que fuéramos a terminar acá donde estamos. A veces nos miramos y decimos como, o Ujú, sea, es muy raro y ha pasado mucho tiempo, pero igual uno dice como, ¿cómo terminé aquí? O sea, en algún punto fuimos extraños y me invitó a salir y yo decía como no, yo estaba pendiente de la universidad, como te dije, tenía exámenes en esa época, entonces yo estaba como no, o sea, cero, no tengo tiempo. Y en Medellín, pues hay mucha gente de Alemania, entonces él estaba visitando cerca de donde yo vivía como vecinos. ujú, Entonces, como que yo dije, bueno, voy a ver si todavía está acá. Y le escribí, pues sin esperar absolutamente nada. Yo dije, como, tengo un examen que estoy preparando, pero ya no doy más con mi cabeza. O sea, tengo que salir así sea allí a la esquina del café a tomarme algo porque no puedo más. Y Y ya me dijo como, sí, todavía está acá, veámonos. Me recogió para ir al frente de la casa. O sea, ujú, teníamos, tú conoces Medellín en Las Palmas, teníamos que cruzar al otro lado de la avenida, pero en fin, ujú, me recogió en el carro y tuvimos que ir a dar toda la vuelta y pues ya, eso fue como el comienzo de toda la historia y como que hicimos demasiado clic. Él igual es una persona súper abierta, que ha viajado muchísimo desde muy pequeño. El papá era piloto, entonces siempre tuvieron como esa oportunidad de sí, de explorar lugares en todo el mundo, en todos los continentes. Entonces, ujú, eso hace que una persona realmente cambie la forma en la que ve la vida, los temas de los que habla, la forma en la que se comunica. Entonces, pues me pareció súper interesante y ya así empezó todo. Y una pregunta, porque lo hablamos cuando estábamos preparando el episodio, y Sí, es también como cuéntanos un poquito, tú no eres de Medellín, tú eres de sí, Manizales, sí, ¿cierto? correcto. Y porque, como decía Nelo, también de migrar y esa apertura sobre todo, porque yo creo que eso no llega como que de un chispazo, sino que uno ha tenido No, influencia de algún lado, en especial ujú, de la familia, pues que es ese primer como núcleo en el que sí. uno crece. Sí, pues en mi casa siempre me apoyaron como con todas mis ideas así muy locas. Yo como, bueno, me quiero ir, em, quiero estudiar algo, voy a parar la universidad y bueno, siempre me apoyaron. Y cuando terminé también el colegio, cuando estaba decidiendo cómo continuar, qué paso dar, qué estudiar, como que también siempre ha sido como un acompañamiento, no tienes que hacer esto, tienes que seguir tal camino o tal otro, sino siempre de mucho apoyo. Entonces es algo que yo valoro muchísimo de mi familia, sobre todo, que me han permitido ser, explorar deportes, lenguas, viajes, en fin. Eh, entonces, sí, y me fui muy pequeña. Yo terminé el colegio e inmediatamente me fui a vivir sola a una ciudad nueva donde no conocía absolutamente a nadie, a iniciar una vida en la universidad completamente ajena a todo lo que había vivido antes. Y también, claro, el choque de ir de una ciudad pequeña a una más grande, que yo a pesar de que estaba en una ciudad pequeña, yo casi no salía, casi no, sí, como que sí tenía cierta autonomía y libertad, pero no a tal punto que pudiera tomar todas las decisiones de qué hacer, dónde ir, dónde comprar, a qué horas Ujú, levantarme, no sé. ujú, Y es algo que aprendí muy temprano, como que me enfrenté a eso desde, sí, muy joven. Entonces, eso hace que uno vaya como adquiriendo esa capacidad, sí, como muy, yo le llamo camaleónica, como ujú. que tú
sí, según lo que venga, lo tomas y solucionas de alguna forma y sigues adelante hasta que vuelva el siguiente problema y que siempre uno sabe que está solo, que está por su cuenta. Obviamente uno tiene amigos, tiene conocidos, gente a la que podría llamar en caso tal de que pase algo, a la familia, obviamente, pero tú estás por tu cuenta y es algo que yo entendí desde muy joven, que yo dije como, ok, soy yo contra el problema y de alguna forma lo solucionaré. Entonces, como que eso te abre también la posibilidad a enfrentar cosas y verlas desde un lado positivo, así sea algo como difícil o lo que sea, como que igual eso es mucho del colombiano, de verle el lado bueno a las cosas y seguir adelante. Entonces, sí, es algo que a mí me gusta mucho de nuestra cultura y que intento como no caer en esa, sí, como en esa forma de ver las cosas, de siempre quejarse, que es algo de, como que comparten aquí en Europa en general, Ujú. em, como que siempre, pero está haciendo demasiado calor y en invierno es como no, pero no ha parado de llover en 3 días. Eh, pero bueno, o sea, siempre hay algo que hacer, inventémonos otra cosa o invitemos a alguien a la casa, no sé. Como que Sí, esa sí. forma de ver la vida es lo que, sí, a mí me ha ayudado desde, sí, como te digo, No, desde esos primeros momentos en los que me fui de la casa y ya a enfrentar el mundo sí, total. como tal. Casi que yo lo veo como esa experiencia tuya, pues de emigrar de una ciudad pequeña a Medellín y enfrentarte sola, te abrió todo el panorama a Ujú, vivir después de una migración tan grande, porque nosotros tenemos también ese grado de dificultad de que estamos demasiado lejos de Colombia, pues porque quienes migran dentro de América, pues es más fácil volver a ver a las familias, es más fácil muchas cosas, pero cuando uno está tan lejos no es tan fácil el factor económico, el factor de ujú, tiempo, o sea, la distancia de verdad como que complica más, entonces casi que fue como replicar esa experiencia de universidad, pero a un nivel Dios, donde te sí, fuiste, pero lo que tú dices, o sea, primero es saber que uno está solo, así uno tenga ujú, familia que lo apoye, pero en el día a día uno está solo, en este caso, pues como igual que yo, pues tenemos nuestras parejas, pero finalmente somos como remando solos y uno sí, aprende a resolver todo. Y eso lo quiero enganchar con algo, y es con el tema de la maternidad, pues, porque ujú, tú tienes 2 hijos, y yo sé que muchas personas, pues, dicen como que yo no sería capaz de tener hijos en pues, si es por fuera de mi país, no hay red de ujú, apoyo, pues, es muy difícil, no hay un montón de cosas, pero yo por ejemplos muy cercanos que tengo y en este caso, pues, soy tú, es posible. Entonces, quiero que nos compartas también cómo ha sido esa experiencia de tu maternidad con 2 hijos, sí, con tu esposo, en un lugar tan lejano que no es tan asequible. Entonces, cuéntanos un poquito de eso. sí. Pues, primeramente, los bebés no nacieron aquí en nuestra casa, en nuestra base. Entonces, ese choque inicial de tener que viajar con un recién nacido o con un bebé muy pequeño a través del Atlántico, preparar todo el viaje, imagínate, o sea, fue como el primer shock y que uno como mamá primeriza, pues uno no conoce nada, no sabe realmente qué necesita, eh, qué cosas necesita, qué comprar, en fin. Y nosotros, o sea, la primera vez que hicimos como todo el viaje de regreso, no te imaginas la cantidad de cosas que nos trajimos. Entonces eso fue como, no, mejor dicho, como si nos hubiéramos mudado de que vivimos toda la vida allá y regresamos a la casa o algo así, o sea, demasiado. En migración yo tenía susto de que nos tocara como declarar absolutamente todo, porque era exagerado, exagerado. Y con el segundo bebé no fue así. Entonces es como, sí, la maternidad te enseña muchísimas cosas, em, sobre todo a saber de qué disponer y de qué no, qué dejar ir. Entonces la segunda vez, pues uno ya sabe este montón de cosas para qué, no lo necesito. Son como, sí, chécheres, como decimos, como Ujú, realmente algo que sobra y lo esencial es esto. Entonces, eso como que yo lo aplico en general a toda mi vida como madre.
Y, y hay cosas a las que yo le doy como mucha importancia y son demasiado valiosos para mí. Entonces, eso lo aplico todos los días en la casa y obviamente hay retos. El reto más difícil con el que uno se encuentra es estar solo. Muchas veces la gente migra o sobre todo cuando uno migra porque encontró a alguien, o formó una familia o lo que sea, normalmente alguna de las dos partes se va como a la zona de confort de la otra. Como, bueno, mi esposo es de, no sé, Tailandia, entonces allá está su familia y la suegra es la que te va a ayudar. Pero en este caso, los dos somos inmigrantes en un tercer país o cuarto país, porque los niños ni siquiera nacieron aquí. Y entonces como que eso le pone otro nivel de dificultad y otro nivel de como complicidad también con tu pareja o con, bueno, si estás como criando en conjunto. Entonces es como organizarse muchísimo y, y eso te deja un montón de, sí, de experiencias, de cosas muy, sí, que uno ni siquiera sabe cómo expresar, pero que uno se entiende y que uno empieza a buscar la forma y, ok, tú haces esto por los niños hoy y yo sé que yo soy mejor y más rápida haciendo lo otro, entonces así nos organizamos. Entonces mucho de compaginar esas, sí, como la vida que tú tenías antes modificada a algo que quizás sea para mejor. O sea, me refiero a que eh, yo la perspectiva que tengo antes no la tengo ahora de la vida. Ahora soy mucho más optimista, sé que las cosas tienen solución, soy como más, me quejo menos, en fin. Y son cosas que tú aprendes porque encuentras un balance entre, sí, entre cómo sortear tu propia vida y aparte estar pendiente de alguien más que depende completamente de ti. Entonces, sí, o sea, siempre ha sido así desde el inicio y obviamente, o sea, los niños te cambian la vida de por sí, sea que estés en tu casa donde siempre has vivido o que estés fuera migrando, que tengas ayuda o que no tengas ayuda. Al final del día es como lo que ellos ven dentro de la casa, el apoyo que tienen, a dónde los llevas, sí, en fin. No, total. Y lo que tú dices es lo que yo veo en los ejemplos que te digo que tengo, que es de, en especial, pues de mi mejor amiga, que ella está en Ujú. Argentina, ya tiene una segunda bebé que nació hace un mes exactamente. Felicidades. Y el ejemplo que yo veo en ella es eso, o sea, Ujú, primero están completamente compaginada, pues ella con su pareja, donde los ujú, dos comparten los roles, pero si bien lo que tú dices, a uno se le puede dar más fácil lo uno y al otro lo otro, entonces es como una conexión tan grande que muchas veces ni se expresa, como tú lo mm. dices, pero se compaginan y funciona, o sea, sí es posible. Em, ¿Te ha gustado la maternidad? Sí, hasta el momento, o sea, obviamente no es fácil. Yo no digo, no soy como de las personas que promueven la, sí, la maternidad como algo increíble o de fantasía o cosas así. Es real, es difícil, pero yo siento mucho que depende mucho de la forma en la que tú lo recibiste, como, o por qué buscaste ese bebé, si es que fue buscado. Em, Como que sí, depende mucho de la razón por la que, la razón detrás, cuál es el propósito, tú qué piensas y qué planes tienes para tu propia vida. Entonces, como qué rol van a jugar esos niños, en fin. Entonces, sí, obviamente para mí ha sido, o sea, increíble, porque tú también te descubres como en otra faceta, y ves la vida así como desde otra perspectiva, o vuelves a ser niño también. Y yo acá pues he descubierto un montón de cosas, aparte de explorar como o recordar como todo lo que yo viví en mi infancia, como que estoy explorando otra infancia aquí, porque yo nunca fui al colegio aquí, nunca fui al kinder aquí, no sé cómo es el sistema educativo o las citas o qué hacen los niños, entonces es como un descubrir también para mí, como cómo crecen los niños acá, como que cada pasito que hoy, como, sí, entendiendo, descubriendo, me abre más la mente también a entender la gente
de aquí o por qué son así Ujú. o cómo se les enseñó desde pequeño, porque la gente es tan independiente a los 17 años, porque los niños se van a la escuela solos a los 6 años, caminando o en bus o lo que sea, sin ningún tipo de, o sea, sin nadie Sí, no hay realmente. peligro, Eso ajá. a mí me chocó muchísimo al inicio. Yo decía como, yo creo que a los 6 años yo simplemente hubiera, no sé, me hubiera quedado en algún sitio perdida y no hubiera hecho nada, no hubiera reaccionado. em, Cómo manejo el dinero, no sé. Y son cosas que acá se enseñan desde súper temprano y que explican muchas veces por qué la sociedad aquí es tan distinta. O sea, eso fue como una revelación para mí. Yo como, claro, tiene sentido que la gente como adulta se comporta de cierta forma porque es lo que les han enseñado desde pequeños y son hábitos que se han formado desde que estaban en el kinder o en el jardín o Qué entonces sí, bonito. Eso me sí, parece súper bonito porque si bien nosotras no lo tuvimos, qué bueno que los hijos tengan lo bueno de ese ujú, lugar en donde estás. Y lo que tú total, dices me parece también súper bonito y es que también es un descubrir para ti que te estás adaptando a un lugar, pero también tenés esa apertura de mente tan grande que te ujú, permite decir, ay, o sea, ni siquiera comparás. Quizás en Colombia hay muchas cosas buenas, pero de acá sacas todo lo bueno, lo bonito sí, para tus hijos, lo aprovechas, lo disfrutas y eso es lo más sí, importante. sí, lo que tú dices, aprovechar, porque yo digo, bueno, no sé, también ellos podrían decir como no, yo quiero vivir en Latinoamérica o quiero vivir en otro lugar, pero sí, como que aprovechen estando acá, adquiriendo el idioma, en fin, sí, teniendo Ujú. oportunidades que ninguno de los dos exploramos de pequeños ni de grandes, o sea, y todo, y ellos se sienten igual, muy de aquí. Una vez tú adquieres el idioma, es como muy difícil sacarte eso de tu identidad, de tu, sí, de quién eres, o bueno, sí, yo lo Ujú. relaciono mucho como con la lengua materna, entonces, sí. Sí, bueno, yo tenía un montón de temas, pero la verdad es que hemos tocado cosas como tan bonitas y tan valiosas que voy a avanzar un poquito en algo, y es Sí, que, ¿en qué momento te sientes parte de este nuevo país y en qué cosas sigues sintiéndote como foránea? Pues como que no, yo no soy sí. de acá. Uy, qué buena pregunta. En las cosas en las que me siento, pues como te dije, la forma de organizar todo, de, sí, que se basa mucho en la forma de comunicarte, como, como haces planes con la gente de acá, que es muy directo, como, sí, pedir citas médicas, hacer una cita con migración, no sé, como ponerte de acuerdo con otra persona. Eso me hace sentir como muy, ok, estoy en casa y así funcionan las cosas, porque también estoy explorando mi vida de adulta, de tener que hacer papeleo y en fin, aquí. Entonces, eso por un lado. Pero el tema, pues más allá como de las cosas sociales y así, el tema de la comida, de aquí se tiene como ciertas comidas muy específicas según la época del año. Entonces, para invierno hay ciertas preparaciones, en verano es algo pues muy distinto. Y yo siento que ese cambio que va más allá de las estaciones o del clima, porque igual en Colombia, o sea, en Medellín tú tienes brisa, sol, lluvia, tormenta, como todo en un solo día, pero aquí ese cambio de, sí, de estaciones es como muy marcado, entonces como que ese choque que va ligado a la comida, a tu estilo de vida, es como con lo que todavía me hace falta trabajar, Sí, porque pues, la ajá. verdad, sí, como que tú tienes que cambiar todo, cambia tu closet, entonces es sacar las cosas de invierno y guardarlas de verano y cada 6 meses y a veces como que el clima ya no concuerda con los Ujú. meses en los que se supone que es verano y los meses que se supone que son invierno. Entonces es como, sí, tanto, no sé, tanto cambio durante todo un año
en las formas en las que haces las cosas, los carros. Imagínate acá que nieva un montón, em, tienes que limpiar el carro, entonces ya no te puedes despertar a las 7 sino a las, no sé, a las Te 5 para cambian, poder sí, te limpiar. cambian todos los hábitos Sí, y cambian según la estación. Sí, total. yo te entiendo. Entonces, sí, yo diría que eso principalmente. Ujú. Bueno, si no hubieras migrado, ¿cómo te imaginas tu vida en Colombia? Mm, me la imagino, yo creo que muy similar a como era mi vida antes. De pronto, viviendo en Medellín todavía, trabajando, eh, de pronto hasta con el mismo círculo de amigos. Sí, como que no me imagino así cambios demasiado drásticos, la verdad. Sí. Total, lo comparto. Bueno, ya para que vamos terminando, había una reflexión como muy bonita que hacíamos cuando preparábamos el episodio, que tú querías también como que tocáramos ese tema, y es que uno sigue también como unos patrones culturales del lugar en donde vive, y tú sientes que tú rompiste esos patrones. O sea, Ujú. que quizás hiciste cosas contrarias a lo que se esperaba o que la sociedad podía esperar de ti. No sé, ser mamá Sí, joven o pues irte a un lugar tan lejano, lejos de tu familia, cuando venimos de círculos familiares como muy unidos. ¿Cómo te hablarías como a esa mujer que quizás tuvo miedo de romper esos patrones en lo que te has convertido ahora? sí. Pues yo diría que hay cosas que son como muy establecidas en la forma en que te crearon, en la forma en la que tú ves que se comportan las otras personas a tu alrededor, lo que se considera correcto y lo que no. Entonces, es como un ejercicio y requiere mucha fortaleza, como mucha determinación. Decir como, este no es el camino que quiero para mí, o por cualquier circunstancia las cosas cambiaron y a pesar de que quería seguir el camino que se suponía tenía que seguir, no sucedió y las cosas variaron. Como que siempre estar consciente de que las cosas pueden cambiar de un momento a otro y que según tus decisiones, como las decisiones que haces al día a día, sí, todos los días de tu vida, de alguna forma vas moldeando cómo se va a ver tu futuro de aquí a varios años o décadas. Entonces, como ser muy consciente de eso, ser consciente de que es posible romper los paradigmas, en fin, el orden de las cosas, porque sí, en cuanto, por ejemplo, en cuanto a la maternidad, como decíamos, hay gente que quiere quizás formar una familia estando jóvenes y no pueden, que quieren tener hijos, y una cosa es querer y otra cosa que puedas, como que ser muy consciente de eso y siempre ver las cosas como de un lugar de agradecimiento. Entonces, eso me ha ayudado un montón, como que, bueno, quizás este no era el camino que me esperaba en cuanto a, no sé, mi carrera profesional, em, o bueno, en cuanto a mi familia, o en cuanto a estar lejos, o lo que sea, pero esto es lo que decidí y nadie me obligó a estar aquí. Fui yo misma la que me fui llevando poco a poco hacia este camino. Y que bueno, uno nunca sabe dónde estaría en 5 años. Quizás yo también estaría aquí en Europa si me hubiera quedado en Colombia y hubiera estudiado y bueno, no sé. Pero la forma en la que me quise venir y la forma en la que, sí, finalmente lo decidí con cada paso que di previamente toda mi vida, es lo que me trajo acá y me siento orgullosa de eso y ya está. Entonces, sí, en cuanto al tema profesional, en cuanto al tema económico de la familia, tantas cosas que sí que la gente a veces considera y dice como sí, esto es lo que seguro así se va a dar mi vida en 5 años y luego resulta que de un día para otro perdiste todo o ganaste todo, no sé. Entonces, sí, como esa apertura y también tolerancia a la gente que decide como bueno, yo quiero seguir una vida distinta
o quiero volver a comenzar, así tenga 40 años. Como Está que, bien. por qué no? ¿Qué hay de malo? ¿Qué hay Ujú. de malo con empezar de cero y aprender un nuevo idioma? O no sé, te separaste y ya tus hijos están fuera de la casa y quieres volver a empezar otra familia o cambiarte de país o bueno, no sé, hay tantos caminos para todo el mundo y que no significa que porque tomaste un camino, luego las cosas no vayan a cambiar de repente. Ujú. Sí, Puede que total. en 20 años vuelvas a tomar otra dirección. Uno nunca Sí, sabe. Entonces, sí. sí, y mira que con eso que dices, pues no viene al caso del tema de nuestro podcast, pero a mí me ha llamado mucho la atención Ujú. de los ejemplos que diste y es que acá hay muchas familias, se me olvidó el término, pues como que, ¿cómo es? Reensambladas, es que no me acuerdo en español. Por ejemplo, cuando Sí, se divorcian y vuelven y arman otra familia, sí. entonces con los hijos de la otra familia y los tuyos, los míos, tal. Ujú, Acá es súper común eso. Y a mí me llama mucho la atención porque me parece que en Colombia no es tan común. O sea, acá para la gente puede tomar fácil la decisión de volver a rehacer su vida con otra pareja y duran 1000 años, y etcétera. ujú, Y siento que yo estoy rompiendo, pues, si bien no es que defienda lo uno o lo otro, me parece que es un proceso que te abre la mente a si hay posibilidades de que eso pase y está bien. O ujú, sea, que muchas veces también culturalmente el tema del divorcio se ve como que allá se divorció y ya pues se quedará solo el resto de la vida, o tiene una pareja y se les hace muy raro y acá es muy natural. Entonces, como ese ejemplo particular, es lo que tú dices, o sea, hoy era un camino y se desvió y se fue para otro y está bien, o ujú, sea, acá todo el tiempo yo creo que uno cambia de caminos y de horizontes y también ese símil de imaginar tu vida hace, si te hubieras quedado, me hace ver que la vida también es muy estática cuando uno no sale de la zona de confort. O sea, puede ser mucho más lineal si uno se queda, pero teniendo esa inquietud de viajar, porque no está mal el que no quiera migrar, pues no quiere decir que esto es, pues como que es una decisión que tenga que sí, no tomar es todo para el todo el mundo. mundo. Ujú, Eso. Y hay gente que le gusta esa estabilidad y que no le ven nada de malo a donde viven, o sea, se sienten cómodos, pertenecen, etcétera. Pero cuando uno tiene la inquietud, sí, o sea, tiene que estar muy dispuesto a que el camino empieza por acá, pero tiene 1000 vertientes por donde te vas a desenfocar y volvés a ujú. enfocarte, y por eso es tan importante tener claro, pues, como ese porqué de uno migrar. ¿Por qué motivos le dirías gracias a cada país en donde has estado? Wow, qué buena pregunta. Pues aquí, a Liechtenstein, por dejarme pertenecer, por ser como yo le llamo mi base, donde siempre sabemos que podemos volver, donde sin importar si estamos en cualquier parte del mundo, sabemos que aquí está como nuestro nidito, donde tenemos como, sí, cierta conexión, más allá de las cosas materiales, como, sí, con el país como tal. Y, y pues a Colombia, no, todo, o sea, no, gracias por todo, o sea, porque me hizo la persona que soy hoy, de alguna forma, como que moldeó esas primeras, sí, esas primeras bases de lo que yo soy hoy. Y, y pues gracias a que viví allá, a que crecí de cierta forma y tomé ciertas decisiones, pues estoy hoy aquí. Entonces, sí, por permitirme como crecer y la verdad es que somos súper afortunados de vivir en un país o de haber nacido en un país como Colombia. Y pues a Estados Unidos es como siempre sé que hay posibilidades, que hay, sí, no solo para mí, sino para mis niños, sí, es un país demasiado abierto, muy rico culturalmente, porque se reúne como todo lo que yo veo aquí y también lo que veo en Colombia en un solo lugar. Entonces, es tan multicultural y tú lo ves tan a flote en toda la sociedad que yo allá me siento como, por decirlo así, en un punto medio. Entonces, por eso estoy súper agradecida, como poder como tener todo en un solo lugar y tener la posibilidad de, sí, de explorarlo. Sí, me parece muy, muy chévere.
Bueno, y antes de la última pregunta, entonces, no, pues te quiero agradecer. La verdad ha sido un espacio muy chévere de conversación, de conocer un poco más de ti, de tu historia, de este lugar, pues como tan mágico y diferente que te ha permitido como explorarte en muchas facetas de tu vida, porque una es la maternidad, pero lo que tú dices, o sea, es también encontrar tu propio camino, Ujú, aunque nos faltó mucho tema, pues ahora sí. estás homologando tu profesión, entonces Ujú, también es como que ese descubrir día a día de a dónde vas a terminar el día de mañana, pero pues ujú. no se sabe nunca. Entonces, no, muchas gracias pues también por haber aceptado pues la Gracias a invitación. ti. Realmente tú te acercaste hace ya casi un año para Mucho, sí. participar en el podcast, entonces no, me haces pues como el honor de conocer tu historia. Gracias, abrimos esta temporada con Sí. toda. Sí, no, no, es que esto requiere parte 2, parte 3, o sea, es un tema súper extenso y nada, muchísimas gracias por la invitación también, que me tuviste en cuenta y nada, pues obviamente compartir este tipo de experiencias que, bueno, yo no soy nadie extraordinario, pero, pero siento que la gente sí se puede identificar. Yo me identifico mucho con toda la gente que has entrevistado, sin importar la circunstancia y las experiencias que hayan tenido. Em, sí, todos tenemos como de alguna forma eso en común, esas ganas de descubrir quiénes somos, para dónde vamos y, y sí, como todas esas experiencias nos moldean como tal al final del día. Y nada, muy agradecida. Sí, así es. Y bueno, con eso justo que nombras, te quiero hacer la última pregunta y es, Ujú. ¿tú crees que emigrar te hizo más tú o te obligó a reinventarte? Me hizo más yo, sí, totalmente. Hay cosas que surgen o que resurgen de ti mismo cuando estás enfrentado a tantas cosas nuevas y, y sí, es como un descubrir, sí. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos que nos acompañaron en este episodio de Regreso Espectacular. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias, Yami. Gracias.